Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Mercantil 2, Sociedades Mercantiles. En esta ocasión vamos a abordar el tema que lleva por nombre el capital social de las sociedades anónimas y las acciones como títulos del capital social. El capital social es un concepto aritmético que está constituido por el conjunto de aportaciones en dinero y de bienes que hacen los socios sin que pueda incluirse dentro de él los valores de los títulos dados en compensación por el trabajo prometido por el socio, es decir, las acciones de industria. Esto es lo que llamamos el capital nominal en oposición al capital efectivo. Es decir, es esencialmente mutable y se constituye propiamente el patrimonio social, o sea, es el conjunto de sus derechos y obligaciones apreciables en dinero. El capital social tiene la característica de ser una unidad económica, ya que debe estar determinado, tiene una estabilidad y hasta cuando es movible, como en el caso de las sociedades de capital variable, pues debe fijarse bases rígidas para su variabilidad. El contrato social, desde luego, debe establecer el monto mínimo del capital social, pero además debe estar íntegramente suscrito, pues como ya lo vimos al momento de hablar del tema de la constitución de las sociedades anónimas, la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 89, fracción segunda, establece como requisito del acto póliza constitutiva que el capital social debe estar íntegramente suscrito. En conclusión, el capital social está configurado por la suma de las obligaciones de dar de los socios, lo que resulta que en el curso de la vida social constituye en realidad una mera cifra, pues desde el momento, desde el primer momento, el efectivo y los bienes aportados por los socios pasan a constituir el patrimonio social en unión de los demás ingresos que obtenga la sociedad y por tanto se verá afectado por las pérdidas que se reporten, de tal manera que en tiempos asiagos o funestos, el patrimonio social obviamente pudiera ser inferior al capital social. Bien, una vez expuesto lo anterior, entonces vamos a analizar qué se entiende por las acciones como el título del capital social. Y para ello es importante precisar que el vocablo acción tiene diversos sentidos o significados. En primera instancia se le relaciona con la fracción en que está dividido el capital social, pues como ya lo vimos, el capital social está compuesto por acciones. Asimismo representa un conjunto de derechos y obligaciones que se le dan a los socios y también de alguna manera se le vincula este término con el del título que lo representa. Esto desde luego de conformidad con lo dispuesto por los artículos 111 y 112 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En concordancia con lo anterior, la acción representa una parte del capital social, es decir, son los derechos fundamentales del socio accionista, como por ejemplo su participación en las utilidades. Sin embargo, el contrato social puede establecer que una parte de las acciones sea limitados, tal y como ocurre con las acciones de voto limitado. Las acciones entonces son documentos o títulos que representan a cada una de las partes en que se divide el capital social y son títulos negociables de crédito. El capital social entonces se divide en acciones, las que representan el conjunto de derechos que le correspondan a cada uno de los socios. La influencia que en su caso tenga cada uno de los socios se va a valorar por la cantidad de acciones que posea. Los títulos representativos deberán expedirse dentro del plazo de un año, pues así lo exige la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las acciones de la sociedad anónima pueden ser nominativas o sencillas y múltiples.
Van a ser nominativas aquellas que se extienden a favor de una persona determinada, mientras que van a ser sencillas cuando el título representa solo una acción, y múltiples cuando el título representa varias acciones. Asimismo, suele haber una infinidad de clasificaciones en relación a las acciones, y dentro de ellas podemos mencionar a las siguientes. Tenemos a las acciones partes del capital social, las cuales deben contener las siguientes características: deben ser de igual valor y conferir iguales derechos para todos los socios, salvo pacto en contrario en la escritura social, y son indivisibles. Luego tenemos lo que son las acciones como representativas de la calidad de socio. En este sentido, estas representan un conjunto de derechos y obligaciones, tales como las de percibir dividendos o intereses, de votar en las asambleas, etc. Asimismo, tenemos las acciones de numerario y acción en especie. Son acciones en numerario aquella que se paga en dinero en efectivo, y las que deben exhibirse por lo menos en un 20% de su valor en la constitución de la sociedad, pues así lo establece el artículo 89, fracción tercera y 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por otro lado, son acciones en especie aquellas que se pagan en bienes distintos al numerario, y de las que deben exhibirse íntegramente en cuanto a su valor al constituirse la sociedad, pues así lo establecen los artículos 89 fracción cuarta, 91 fracción segunda, 93 fracción cuarta, 95 y 100 fracción segunda de la propia ley societaria. Tenemos las acciones pagaderas y acciones liberadas. Las primeras son aquellas que, estando suscritas, no están pagadas con la exhibición de su valor, mientras que las acciones liberadas son aquellas que están totalmente pagadas o exhibidas al momento de su exhibición. Tenemos asimismo las acciones ordinarias, privilegiadas y de goce. Las ordinarias o comunes son las que confieren derechos iguales a sus propietarios, y las acciones privilegiadas o preferentes son las que tienen derechos especiales en cuanto al reparto de utilidades o en cuanto al voto. Tenemos asimismo las acciones de industria, que estas en sí no representan inversión de capital por parte de sus dueños, sino que la sociedad las entrega en favor de ciertas personas que prestan sus servicios a la empresa con una compensación o gratificación, y únicamente les dan derechos a sus propietarios de participar en las utilidades, más no a recibir parte del capital en caso de que la sociedad se disuelva. La acción entonces, como habíamos precisado, está representado por un título de crédito y suele clasificarse, tal y como ya lo habíamos precisado, en al portador, en nominativas, sencillas y múltiples. Al portador cuando pueden hacerlas exigibles cualquier persona con su simple exhibición. Nominativas cuando están expedidas a nombre de una persona determinada, sencillas porque representan solo una acción, y múltiples cuando representan varias acciones. Por último, cabe precisar que la Ley General de Sociedades Mercantiles fija las reglas con relación a las acciones consideradas como títulos de crédito, y para ello establece que el plazo para su expedición debe ser de un año a partir de la fecha del contrato social o de la modificación de este, entregándose mientras tanto certificados provisionales que siempre serán nominativos y que deberán ser cambiados en su momento por los títulos correspondientes. Asimismo, se establecen cuáles van a ser los requisitos que deben contener dichos títulos de acción, así como los certificados provisionales que se expidan para tal efecto, y dichos requisitos son los siguientes: el nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, la denominación, domicilio y duración de la sociedad, la fecha de la constitución de la sociedad y los datos de inscripción en el registro público del comercio, el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones, las exhibiciones sobre el valor de la acción que haya pagado el accionista o la indicación de ser liberada,
la serie o número de la acción o del certificado provisional con indicación del número total de acciones que corresponda a la serie, los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción y en su caso las limitaciones al derecho de voto y en específico las estipulaciones previstas en el artículo 91 fracción séptima de la ley societaria y finalmente la firma autógrafa de los administradores que conforme al contrato social deban suscribir el documento o bien la firma impresa en facsimil de dichos administradores a condición de que en este último caso se deposite el original de las firmas respectivas en el registro público del comercio en que haya sido registrada la sociedad. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a las acciones como título del capital social y seguiremos desarrollando todo lo concerniente a la sociedad anónima en futuros videos. Por el momento